que para ayudar al lector. Pues pareciera que los lectores somos una especie de menores de edad que necesitamos que nos vayan llevando de la manita. Claro, hay ediciones de la Biblia que sí requieren eso para primeros lectores, gente que apenas se está acercando a la Biblia. Totalmente. El subtítulo afecta porque sí produce un efecto psicológico y produce un efecto de preparación para tratar de entender el contenido. Se supone que el subtítulo resume la idea de la sección que lo tiene. Pero no vamos a seguir con eso. Vamos a seguir con lo que dice aquí el texto. Al leer un aforismo, dice el primer parrafito de la página 4 del boletín, no hay que fijarse solo en lo que dice materialmente, sino sobre todo hay que fijarnos en lo que pretende transmitir. Y aquí entra muy bien el famoso refrán también, o dicho, del bosque y los árboles, que todo el mundo se sabe. Es que el bosque me impide ver los árboles por separado. El famoso dicho ese, ¿no? O vemos el bosque o vemos los árboles por separado. ¿Qué hacemos con eso? A eso se refiere aquí. Al leer un aforismo, no hay que fijarse solo en lo que dice materialmente, tal cual. Versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y viene el comentario inmediatamente. Se soltó el refrán, el aforismo, y el comentario explicativo del propio Eclesiastés. Así una pequeña locura, una canita al aire, por ejemplo, ¿no? Al que es estimado como sabio y honorable. Andar de picos pardos, ¿no? Lo hizo una sola vez, ¿no? Una canita al aire, sí, pero con eso ya echaste a perder muchas cosas, dice el Eclesiastés. Entonces, la aplicación de este dicho, hoy en el segundo párrafo, sentencioso, no resulta muy evidente a primera vista. Y este es el problema del Eclesiastés también, uno de los muchos problemas. Que la aplicación no es tan evidente a primera vista. Hay que ir despacio, hay que volverlo a leer, hay que ver la estructura del pasaje, hay que ver por dónde quiere ir, para que entonces podamos ver qué función va a tener. Aquí yo les dije ya, ¿no? El primer parrafito va del 1 al 4. Si nos abocamos solo a esos primeros 4 versículos, vamos a ver que están dentro de la misma forma de expresión y están diciendo casi lo mismo. Casi, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Se dijo hace un momento, ¿y qué tenía este señor contra la gente zurda? No tenía nada, pero había una creencia en relación con las partes del cuerpo y con la manera de tener la parte derecha o la parte izquierda. Versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, caminando normal como cualquiera, le falta cordura. Hasta caminando se puede uno dar cuenta de quién es necio. Eso dice el Eclesiastés. Esto se parece a lo que hacen los médicos, sobre todo los especialistas, que incluso con ver el rostro de una persona ya pueden empezar a diagnosticar, o cómo camina particularmente. La manera de caminar ya le da un indicio al médico de que algún problema hay. Entonces, y dice el 4, y va diciendo a todos que es necio, termina el 3. Y el 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Tenemos aquí 4 afirmaciones aparentemente distintas. La primera es sobre el mal olor que echa a perder todo. 1. La segunda es el corazón del sabio, en qué lugar está, y el necio. La tercera, camina el necio y hasta al caminar le falta cordura. Y la cuarta, ya es un consejo político para moverse en la vida. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, a ti que trabajas con él o que estás cerca de él, no dejes tu lugar, no renuncies, sigue ahí, algo va a pasar favorable, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si tienes que agacharte, agáchate. Si tienes que someterte, sométete. ¿Para qué? Para que conserves el lugar y el capricho del príncipe no te alcance. ¿Sí? Bueno, dice entonces nuestro comentario, que es la pregunta que nos hemos estado haciendo todo el tiempo. ¿Qué quiere decir Cogelet ante esto? Parece obvio pensar
que nuestro sabio no está alabando la necedad. Eso nos queda clarísimo. ¿Sí? A pesar de las fórmulas, cuenta más esto que aquello. Si haces esto, sirve más que esto. El otro dicho que ya apareció: más vale el perro vivo que el león muerto. Puedes estar ahí chiquito, agachado, que no te ven, que no te toman en cuenta, pero estás vivo. En cambio, el león agresivo, violento y demás, le dan el golpe, ahí se quedó, y pobrecito, ya está el león ahí tirado. Y el perrito ahí sigue vivo y anda ahí escondiéndose. Más o menos, ¿no? Es mátalas callando. Mátalas callando, esquivando, está chiquito, se escabulle, cabe por las grietas, ¿no? Se mete y sobrevive. Y el león, que era grandote y todo, ya no está. Bueno, entonces él está diciendo eso, simplemente, y aquí ven ustedes cómo el lenguaje de Víctor Morla es muy interesante, el autor de este texto. Trata de hacerse eco de ciertas actitudes ciudadanas, del común pensar de mucha gente, que avala en la práctica, acepta y promueve incluso en la práctica decisiones necias que pueden ser útiles y estratégicas, ¿sí? Que le pueden salvar la vida a alguien, o el trabajo, o la estabilidad, pero vean lo que dice al final: que acaban deteriorando la armonía social. Se habla mucho en estos últimos años en México de que el tejido social está desgarrado. Está desgarrado, y que eso ha empezado desde las familias. El problema es que no nos explican bien a bien en qué consiste el desgarramiento del tejido social. Ese desgarramiento viene de décadas atrás, no solo en México, por el hecho de que hay mucho desencanto en muchos aspectos de la vida. En el caso del trabajo, en el caso de la educación. Y si encima viene alguien y nos dice que no hay que ser aspiracionista, por ejemplo, sea lo que sea que se entienda por eso, que es otro tema. Lo que es una realidad es que a mayor nivel educativo no se garantiza estabilidad en el trabajo, y mucho menos ascender en la escala social. Eso, al menos en América Latina, ya no es una realidad. Estudia mucho y estudia todo lo que puedas, sácate 2, 3 posgrados y demás, y vas a tener un gran lugar en la escala social y un excelente trabajo. Eso ya no es así. Entonces hay muchos factores que han influido para que suceda eso que dicen los periodistas, todo el mundo, la gente, ¿no? Es que el tejido social se está desgarrando. A lo contrario de eso, el Eclesiastés le llama armonía social. ¿Cómo se mantiene la armonía social? Para la época del Eclesiastés, aunque él tenía enormes dudas sobre eso, y aquí viene una afirmación, con la pena lo voy a tener que decir como es, una afirmación neoliberal que ustedes han escuchado y que se ha repetido como dogma. El problema del neoliberalismo, que viene desde mucho tiempo atrás, es que pretende que aceptemos como dogmas muchas realidades que no son dogmas. Es decir, no son creencias inamovibles, comenzaron en algún momento y son cuestionables y se deben de señalar y denunciar. Concretamente, si el rico cada vez es más rico, va a gotear su riqueza para los que no son tan ricos. Falso. Eso es falso. Por eso se fracasó. Pero ese es uno de los dogmas del neoliberalismo. A mayor riqueza de unos pocos, menos pobreza de unos cuantos, o de las mayorías. Ese es un dogma neoliberal. Pero no se ha cumplido, por eso ya no. Es que no se puede cumplir, porque el capitalismo en general, no solo el neoliberalismo, funciona a partir de muchas mentiras. Adam Smith, por ejemplo, en su momento dijo que una mano invisible es la que mueve al mercado económico. No hay nada detrás de esa mano invisible solita mueve al mercado económico.
Sí, no hay nadie, es algo como supranatural o sobrenatural, que el mercado se mueve solo y se controla solo y se defiende solo. Es la inteligencia artificial. Más o menos. Ahora ya. Y el Estado tiene que adelgazarse más para que el mercado solito, así como está, solito, él nos dé lo que nos debe de dar. Y el mercado no nos va a dar lo que nos debe de dar. El mercado le va a dar al que tiene y no le va a dar al que no tiene. Bueno, armonía social. Armonía social. ¿Qué debe de haber para que haya armonía social? El Eclesiastés dice que esas moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Es que esas cosas suceden aunque no me gusten, dice el Eclesiastés. El versículo 2, tercer parrafito de la página 4, porque hoy sí lo quise poner así el comentario directo, versículo por versículo, aunque no abarca todo, para ir viendo algunas partes con detalle. Ponerle la lupa al capítulo 10. El corazón del sabio a su derecha, el corazón del necio a su izquierda. En la cultura semita, ¿sí?, la cultura del antiguo Israel, el corazón era considerado la sede de las decisiones ponderadas, es decir, de la racionalidad. No era el cerebro. En el corazón estaba la racionalidad y en las vísceras estaban los sentimientos. Así. Hasta el propio Señor Jesús lo utilizó eso. Cuando dice el pasaje del Evangelio que al Señor le dolió en sus entrañas ver que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Y la palabra que se usa explícitamente en el texto del Nuevo Testamento es que le dolió en las entrañas, abajo, en las vísceras. La reacción de Jesús para lo que vio de que el pueblo estaba como ovejas sin pastor fue una reacción visceral. Y lo que menos nos gusta es que una persona reaccione visceralmente. Oye, espérate, no seas visceral. ¿Y cómo no voy a ser visceral si lo que me estás haciendo es una chicanada? No se puede reaccionar de una manera racional si me estás haciendo una chicanada. No se puede. Entonces, para el antiguo Israel, el pensamiento estaba aquí y los sentimientos estaban aquí abajo. ¿Sí me explico? El pensamiento no estaba acá, porque no se sabía nada de neurología en esa época, ni de neuronas, ni de sinapsis, no se sabía nada, no se sabía nada de eso. Por lo tanto, el pensamiento estaba aquí, y los sentimientos acá abajo. ¿Sí? Entonces, el corazón, dice, era considerado la sede de las decisiones ponderadas. Ponderar es cuando uno piensa algo antes de hacerlo, ¿no? Y no se precipita y no se acelera. La polarización derecha-izquierda se remonta a la percepción de la habilidad en el uso de la mano derecha por parte de las personas diestras y en su torpeza de los diestros para manejar la mano izquierda. No tiene nada que ver con los zurdos. Nada. Yo quiero escribir con la mano izquierda porque me fracturé alguno de los dedos o el brazo. ¿Y cómo escribo? Horrible, ¿no? Sí lo hago, pero no es mi mano. Es la teoría de que los zurdos son más inteligentes. Es una posibilidad que ya es contemporánea, que tiene que ver con las partes del cerebro, y que la mitad izquierda y la mitad derecha, todo eso. Pero para el Eclesiastés eso no existía. Está utilizando la metáfora del que usa la mano derecha. A ver, lo que haces con la mano derecha, a ver, ahora hazlo con la izquierda. Evidentemente no lo hacemos, ¿no? No podemos hacer, no, a menos que seamos ambiextros o ambidextros, como se decía antes. Muy bien, esa polarización entonces se remonta a esa habilidad para la derecha y torpeza para la izquierda. En el caso que nos ocupa, decir que un sabio se orienta a su derecha y que un necio se orienta a su izquierda no tiene directamente alcance moral, aunque no lo excluye. La frase quiere decir sobre todo que el sabio alcanzará seguramente el éxito y que el necio fracasará. El Eclesiastés le da la vuelta a la doctrina de la retribución. Y le da la vuelta, pero va a decir casi lo mismo que ella. El que es sabio y va a seguir actuando puede ser que le vaya bien, tiene más probabilidades de que le vaya bien. Pero el necio, porque lo es, ¿no?, tiene muchas más probabilidades de que le vaya mal.
Entonces el Eclesiastés se mueve en el terreno de la casuística. ¿Qué es la casuística? La casuística es el azar y es el reino de las estadísticas, como el famoso Sheldon de Big Bang Theory. Antes de salir a la calle, él dice, porque es un Asperger consumado, el personaje. Antes de salir a la calle dice, no, hay 1.5 entre 1 millón de posibilidades de que me atropelle un auto si salgo por acá. ¿Sí? Que ninguno de nosotros funciona así. Voy a salir a la calle y qué probabilidades estadísticas exactas o probables tengo de que me pase esto o aquello. ¿Qué probabilidades estadísticas había hoy de que nos tocara la contingencia a algunos para no traer el auto? Los expertos estadísticos sí trabajan eso. 1.5 entre 100,000 o 2.5 entre 1 millón, no sé qué. Eso es la casuística. El Eclesiastés trabaja con la casuística. Eres sabio de orientación, tienes un 80% de posibilidades de que te vaya bien. Eres un necio en potencia o realmente, tienes la misma proporción de posibilidades de que te vaya bien. Así, eso es la casuística. Y la vida en ese sentido, estos teóricos de la matemática lo hacen muy bien, se puede interpretar desde ese punto de vista. Y uno puede andar por la vida preguntándose por la casuística. ¿Qué probabilidades tengo de que esta semana me dé gripe? ¿Qué probabilidades tengo de que pierda yo el trabajo esta semana? Así, moviéndose así. Evidentemente nosotros no nos manejamos pensando así. No tanto, pero entra en el terreno de la casuística, de la probabilidad y estadística. Ajá. También, como se llama la disciplina esta que se da en el bachillerato, ¿no? Probabilidad y estadística. Estadística, claro. ¿Sí? Bueno, entonces el asunto acá, termina el tercer párrafo, que el sabio alcanzará seguramente el éxito y que el necio fracasará. Es lo mismo que la doctrina de la retribución, pero pasando a través de la casuística. El Eclesiastés no le tiene miedo a la casuística. El Eclesiastés dice, a ver, voy a observar a esta persona, tiene rostro, tiene cara de sabio, camina como sabio, puede ser que le vaya bien en la vida, tiene más posibilidades. Esta otra persona no camina como sabio, tiene tendencias de necio, tiene características de necio, es muy probable que le vaya mal. Así se mueve el Eclesiastés. Cuarto y último párrafo, para que entremos a la otra discusión. El versículo 4 parece un dicho aislado. ¿Qué dice el 4? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, casuística otra vez, ¿qué probabilidades hay de que yo caiga de la gracia del que gobierna y que es mi jefe o mi superior? 50%. Ay, ojalá fuera así. Uy, no, estaríamos del otro lado. 50% dijo. Uy, no. Más. ¿Qué sucede cuando llega un funcionario a un lugar determinado del gobierno, donde sea, y llega con su equipo? Exacto. Sí, los demás a buscar trabajo. ¿Qué hace la persona que ya estaba? Busca trabajo. No, ya desde antes empezó. Pero es la idea. A mí me tocó ver hace unos 15 años una directora de área que llegó con su secretaria, su abogada, su otra ayudante, el otro que llegaba más tarde para hacerle los servicios, el que le fotocopiaba, el chofer. Llegó como con 12 personas al área. Y así las distribuyó. Y entonces nosotros catalogamos, ¿no? Él saca borrachos, él saca copias, él saca chambas. Literal. ¿Cómo? Para sustituir a 4. Por decir algo. Triplicado el número. Pero al ver ya en acción al equipo completo, ¿no? Pues el que llegaba en la tarde, pues llegaba con su mochila del gimnasio, aunque tenía cuerpo de luchador, según él, pero tenía un peso muy notable. Pero llegaba en la tarde, llegaba a las 3 de la tarde y se iba a las 10 de la noche, ¿no? Muy relajado, muy tranquilo. Pero esos son detalles del equipo, ¿no? Pero
Las posibilidades, dice el versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, qué elegancia, ¿no? Qué elegancia tiene esta traducción. Es muy elegante la traducción. Vamos a leer otra más ceñida, más directa, más que... Está más o menos. Si el espíritu del soberano se subleva contra ti, y el verbo sublevar es más duro, no dejes tu puesto, porque la calma hace evitar grandes faltas. No te precipites, no te aceleres, espérate. ¿Qué tal que al siguiente mes todo el equipo se va? ¿No? Fueron sus 5 minutos de Sus 15 minutos de fama, en fin, bueno. Parece un dicho aislado, dice el comentario, pero encaja muy bien en el conjunto de los versículos 5 al 7, que abordan un caso de necedad en el poder. El versículo 4 va a conectar con el segundo parrafito, que son los versículos 5 al 11, donde la serie de observaciones que hace el Eclesiastés del 5 al 11 tienen que ver con el poder, tienen que ver con la calificación de lo que hacen ciertas personas, tienen que ver con una serie de sugerencias que el Eclesiastés se atreve a hacer para aquel que lo lea con cierta atención. Dice el 5: hay un mal que he visto debajo del sol. ¿Cuál es ese mal? ¿Cuál es esa falla? ¿Cuál es ese error? A manera de error emanado del príncipe. Y entonces el Eclesiastés se pone a criticar a un gobernante. Esto es crítica política. El Eclesiastés se sale de la casuística social para entrar a la crítica del poder. Están ligados siempre, pero cuando él se decide a entrar a la crítica del poder, entonces el Eclesiastés es muy críptico. Hay que leer con mucha atención entre líneas qué nos quiere decir con esa crítica política. El autor del Eclesiastés no se quería meter en problemas. Él está criticando al poder, pero no se quiere meter en problemas, pero lo hace. Hay un error que cometen algunos príncipes gobernantes, dice. ¿Cuál es ese error? La necedad está colocada en grandes alturas. Esos necios que caminan y hasta se les ve que lo son, me los ponen en las alturas. Y los ricos, o las personas valiosas, aquí hay que discutir si se refiere a riqueza solamente o a calidad de la persona, están sentados en lugar bajo. Hay un desajuste social aquí, hay una inversión de lo que debería pasar. Una persona que no debería estar allí está, y el otro que debería está abajo. Eso es un error del gobernante. En la época del Eclesiastés, los gobernantes eran los descendientes de Alejandro Magno. Toda esa historia que hemos visto más o menos. Porque si les contara que esa historia que más o menos vimos con el profeta Daniel, esa historia tiene toda una continuidad impresionante de los macabeos que protestaron y que se levantaron contra los gobernantes estos y obtuvieron una etapa de libertad. Los macabeos se corrompieron también, obtuvieron una etapa de libertad para lo que era el pueblo de Israel en ese momento, que ya no era Israel, pero era el pueblo judío. Obtienen una etapa de libertad, se corrompen, se sigue corrompiendo el sacerdocio de Jerusalén, se sigue corrompiendo todavía más, hasta que llega Roma y negocia con los descendientes de los macabeos y dice: a ver, aquí van a cambiar las cosas y aquí va a ser otra cosa diferente. Pero la estructura de base que habían impuesto los gobernantes seleucidas, ¿se acuerdan de ellos? Los seleucidas, que estaban en el libro de Daniel. La estructura corrupta de poder que habían instaurado avanzó y se personalizó en la figura de Herodes el Grande. Herodes el Grande llegó a ser el símil y la personificación total del gobernante corrupto, salamero, sometido a Roma y que además ni siquiera era judío. O sea, en Herodes el Grande se concentró y se encaminó toda la historia previa y llegó hasta su personaje como tal,
Claro, lo del grande él se lo ganó por otras cuestiones, pero su relación con Roma fue la que lo impulsó para llegar a obtener los beneficios y se quiso congraciar con el pueblo construyendo el templo. Pero al mismo tiempo le construyó al César la ciudad de Cesarea, en Palestina. Y tuvo mucho cuidado, un cuidado así fino, así con pinzas, minuciosamente, para siempre caer de pie. Claro. Sí, pero si nos vamos a la política mexicana o latinoamericana, encontraremos personajes que siempre logran caer. El señor Meade, por ejemplo. ¿Cuántas secretarías de Estado ejerció el señor Meade? ¿En cuántos gobiernos diferentes? ¿Se acuerdan? 4 secretarías de Estado en 2 gobiernos diferentes con ideologías diferentes, pero afines en la parte económica. O sea, eso es caer de pie. Eso es tener la capacidad, la visión, la observación de poder quedar bien en donde sea. Es más, a usted, si me pone usted en relaciones, le entro. Si me pone en Hacienda, también le entro, y 2 veces. Y si me pone en desarrollo social, también le entro. Yo le sirvo a usted en donde quiera. Incondicional. Sí, pero yo le entro a lo que usted me diga. Soy polifuncional. Exacto. ¿Sí? Entonces el príncipe, dice el Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 5, está cometiendo un error grave. Está poniendo a personas que no deben estar ahí y está sustituyendo y quitando a las que deberían estar ahí. Ahí el problema es la palabra ricos. Hay que ver cómo están las demás traducciones. La palabra ricos, la referencia a los ricos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se refiere a los ricos de riqueza real, o sea, auténticos potentados, o a qué se refiere ese versículo? Aquí dice en la versión internacional, gente valiosa. Gente valiosa, el versículo 6. La necedad es promovida a las grandes dignidades, mientras que los antiguos y notables se sientan en inferior posición. 2 minutitos para hacer una explicación histórica de la economía antigua en una cápsula. La burguesía, como clase social, surgió como una clase social revolucionaria, porque en los orígenes de la burguesía estaban los clanes y los gremios de artesanos y trabajadores manuales, zapateros, carpinteros, cocineros, albañiles. Todo el trabajo manual lo hacían los gremios de los burgos, que por eso es el nombre de burguesía, los burgos. Ese gremio siempre estuvo en contra de la nobleza y observaban a la nobleza y la veían siempre de lejos, obviamente siempre siendo marginados, pisoteados, ofendidos y todo, porque estaban siempre abajo los artesanos. Pero la nobleza sabía que los burgos, que los gremios que hacían todo ese trabajo, eran absolutamente insustituibles. ¿Quieres que te construyan una salota enorme, preciosa, de madera fina? Tienes que ir a contratar al carpintero. Tienes que irte a buscar al mejor representante del gremio de los carpinteros. Como sindicatos. Todavía no existía la idea. No había nada de eso. No, pero digo, parecido a eso. En cierto modo, pero en la época no era así. Vas a buscar al mejor carpintero y lo vas a contratar para que puedas. Cuando la burguesía empezó a acceder al poder progresivamente, la nobleza fue para atrás. Y la burguesía, como surgió así, era una clase social revolucionaria. Habría que ver, y ahí terminó la cápsula, habría que ver si en este versículo 6, estos ricos de los que habla, son la nobleza o son aquellos que están especializados para gobernar y que tienen la capacidad de mandar y que merecen estar en un gabinete político de un gobernante. Porque eso dice el Eclesiastés. Estás poniendo a trabajar allí al plomero. Pusiste al plomero a dirigir el ejército. Pues no. O
No puede ser. Y estás cometiendo un grave error, le dice al gobernante, porque eso no puede ser. Hay siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. No puede ser. Es esa desigualdad que debería mantenerse de alguna manera. Está al servicio, primero 1 al 4, armonía social. 5 al 11, armonía política. En otras palabras, buen gobierno. Y hoy a eso se le llama, en la teoría se le llama gobernanza. Así se le llama a eso hoy. Gobernanza, con Z. ¿La gobernanza qué es? La gobernanza es que una administración pública funcione bien, como una máquina bien aceitada, de arriba a abajo y en todas sus partes, armónicamente. Si debe haber armonía social, no desgarramiento social, el gobierno también debe funcionar bien, y estamos en una semana de la selección. Dicho sea de paso, a estas horas, entre 8 días, ya nos venimos todos al culto ya votados y con el de... No se va a dejar entrar a nadie, no dice. Por supuesto que no. ¿Y el que lo haga? Por supuesto que no. ¿Qué? Y el que entrega su... No se le va a decir nada, simplemente damos gracias a Dios. Van a haber puntos celestiales. Un café a las 12. ¿No? Un café a las 12. Bueno, hay muchas empresas que están ofreciendo, Que no venga con su están dedo. ofreciendo cafés y cosas así para la persona que lleve el dedito y lo enseñe. Pero bueno, armonía social 1 al 4, armonía política del 5 al 11. Que el Estado, que el gobierno, en este caso la monarquía, funcione como debe funcionar. Poner a una persona que no tiene las capacidades allá y quitar al que sí las tiene, eso se llama corrupción. Para el gobernante, porque no usa la palabra ni mucho menos, pero dice, esto es un error del gobernante. Y si el gobernante comete ese error y la armonía que su gobierno debe tener no se consigue, es responsabilidad de él, por la época. Aquí no había diputados, aquí no había nada de eso. Era el príncipe, era el rey, era el gobernante. Y el golpe, este golpe del versículo 5 al 11, el golpe es directo contra los gobernantes seleucidas. Directo. Imagínense toda la corrupción de Herodes el Grande en su momento. Y luego se muere, y que muere en condiciones horribles, pésimas. Se muere y luego lo sustituyen 4 hijos suyos, que también son salameros y también son testaferros del Imperio Romano. Y uno de ellos, Herodes Antipas, le toca tratar directamente con Poncio Pilato. Y el dicho famoso que está en el texto bíblico es: llevaron a Jesús de Herodes a Pilato, porque ninguno de los dos quería hacerse responsable de lo que estaba pasando con él. Era un error político, se estaban echando la pelotita. ¿Y yo por qué? Dijo Herodes Antipas, y Pilato también dice: pues yo también, ¿por qué? No me toca a mí, te lo regreso, ¿no? Es una falta completa de administración pública adecuada. Bueno, terminamos en la sección. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, versículo 8, le morderá la serpiente. Leemos el último parrafito, pero estamos en buen tiempo. El versículo 4 parece un dicho aislado, pero encaja muy bien en el conjunto de los versículos 5 al 7, que abordan un caso de necedad en el poder, necios en el poder. Aquí también hay un sabor helenístico que tiene que ver con el hecho de que en la antigua Grecia se consideraba que los gobernantes no necesariamente tenían que ser los más atildados, los más conocedores de la situación social. Podía haber excepciones dentro del gobierno, pero en general se tenía la idea de que no debía haber necios en el poder. La expresión "el que manda", versículo 4, enlaza con la autoridad del 5. El 4 hace un llamamiento a la calma ante situaciones adversas, a no tomar decisiones precipitadas, a adoptar una actitud sabia frente a los errores de un gobernante. Y ahí está la crítica política. Pero en cualquier caso, parece un pragmatismo, y llegamos a la palabra clave para terminar el día de hoy. Pragmatismo. Hay que subrayarlo. Pragmatismo. Muchas veces esa palabra se utiliza en sentido negativo.
es que ese político es muy pragmático. Pragmático es muy práctico, es muy flexible. Eso es el pragmatismo, es muy flexible. Como dice una cosa, dice otra, ¿no? Como hace una cosa, hace otra, es muy pragmático. Aquí el pragmatismo, dice nuestro comentario, tiene ribetes de amoralidad. Lo amoral no es lo mismo que lo inmoral. Ustedes conocen la clásica afirmación de aquel señor de la época revolucionaria en México que le preguntaban qué era la moral, ¿no? ¿Se acuerdan lo que contestaba, no? La moral es un árbol que da moras. Eso es la moral. Qué buena respuesta. Que querían rapidez o precisión. Exactamente. La moral es un árbol que da moras. Eso es la amoralidad. La moralidad es cuando se suspende la moral y se incorporan otros valores para actuar. Y no es que uno sea inmoral, pero si hay que hacerlo, lo hace. Hay que hacerlo. Por necesidad pragmática, para salir del momento. Esta semana salió, como tantas veces salen ese tipo de noticias, algo que pues ya era bastante obvio. En el año 1962, el gobierno de Adolfo López Mateos ordenó el asesinato de Rubén Jaramillo. ¿De quién? Rubén Jaramillo, en las ruinas de... ¿Perdón? López Mateos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. 1962. Ordenó el asesinato de Rubén Jaramillo y toda su familia. Y eso aconteció en las ruinas de Xochicalco de Morelos. Y lo supuestamente novedoso de la semana es que el ejército estuvo a cargo de eso. Obviamente, por supuesto, ¿qué otra institución iba a hacer eso? Rubén Jaramillo fue un militante agrario de formación metodista, de hecho ejerció como pastor en Morelos, fue pastor de hecho, está en las listas de la Iglesia Metodista. La Iglesia Metodista mexicana lo ha borrado de su historia, que no les conviene que en el seno del protestantismo mexicano hubiera un personaje como él. Fue candidato a gobernador en Morelos, en movimientos armados, en fin, muchas cosas, ¿no? Yo les puedo recomendar por ahí un programita que se hizo en el Canal 11 sobre él, que se llama Cristianos en Armas. Y un capítulo está dedicado a Rubén Jaramillo, como pastor metodista y dirigente agrario y un político de la oposición de la época. ¿Que lo mandó a matar el gobierno? Sí, siempre se supo. ¿Que lo hizo el ejército? Por supuesto que siempre se supo, pero los sobrevivientes de la masacre, porque hubo sobrevivientes, recibieron la prohibición absoluta y un control total para impedir que dieran el testimonio de lo que vieron ahí. O sea, silencio. Sí, pero fueron amenazados, amedrentados, una cosa así. Y estamos hablando de hace 60 años. Y hasta ahora se va sabiendo. Bueno, eso es pragmatismo. Semanas atrás, Rubén Jaramillo había aparecido en una portada de una revista saludándose muy afectuosamente con el presidente López Mateos. En la portada de la revista están los dos saludándose, no sé qué, y el presidente se comprometió a tomar las banderas del agrarismo zapatista de Morelos, encarnado en esta ocasión y representado por Rubén Jaramillo, dirigente agrario, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las 2 o 3 semanas lo asesinan con toda su familia, su esposa embarazada. En fin, eso es pragmatismo. Y el pragmatismo puede ser así de amoral. Eso que sucedió fue amoral para el que lo hace. Se suspende la moral y se impone lo pragmático. Se impone la necesidad política de hacer algo. Lo tengo que eliminar porque ya no tolero más su participación, su presencia y todo. Le habían robado la elección, obviamente, en Morelos. No, ya no se puede más. Hay que eliminarlo. Eso es el pragmatismo. Si eso pasó hace 60 años aquí en México, imagínense cómo se comportaban los gobernantes seleucidas cuando tenían enemigos políticos. Herodes, cómo se comportó. Y con eso acabamos hoy, porque la historia que siempre vemos en Navidad
de Herodes queriendo acabar con el niño de Belén, es un caso de pragmatismo político. Me estorba, me plantean cosas extrañas que no entiendo bien, aunque no soy judío, decía Herodes, pero medio entiendo por dónde va la cuestión del mesianismo. Se está esperando al Mesías. Oye, Señor, te engañaron los magos, ya no regresaron contigo a informarte dónde estaba. Ah, ¿no? Pues me acaban a todos los bebés varones de esa región. O sea, me los borran del mapa a todos. Pues, sabemos que la familia se va a Egipto, para acá, hasta que muere Herodes regresa. Ese es el pragmatismo político. Que el pragmatismo es amoral, como dice acá. Parece un pragmatismo con ribetes de amoralidad, pues se trata de conservar el puesto a pesar de la indisposición hacia ti de la persona a quien sirves. También podría interpretarse así: mantente en tu puesto a pesar de ser objeto de enojo del gobernante, pues tiempo habrá en que, con mano zurda, puedas conseguir lo que te propones. Aquí la mano zurda significa que negocies, que te adaptes, que entres al sistema y que puedas conseguir lo que te propones. Que a fin de cuentas también es pragmatismo. Mantenerse, cuidarse para no equivocarse, ¿no? El peor error que se podía concebir en este país, como lo decía el dicho también, era vivir al margen del presupuesto público. Era un dicho clásico en México. No, ya no es así, pero el dicho así era antes. Ahora es un súper error. Es súper error. El peor error que puedes cometer es vivir al margen del erario. Claro. Y ahora es súper error, dice el hermano, sí, por supuesto. Pero ese es el pragmatismo. Entonces lo que el Eclesiastés hace es poner en la mesa tres cosas en el capítulo 10 hasta donde vamos. ¿Qué pasa con la armonía social? ¿Qué pasa con la armonía política? ¿Y qué pasa con el pragmatismo? Este consejo que da, si tu superior forma parte del gobierno y estás a punto de caerle mal y a lo mejor te quita de donde estás, actúa de manera pragmática. Puedes actuar con una cierta hipocresía, ¿no? Pero debes mantenerte ahí para que sigas a flote. Si de plano prevalece más sobre ti la ideología, las creencias, los principios, pues entonces no lo vas a hacer. Pero el pragmatismo es una conducta que recomienda el Eclesiastés en medio de una situación llena de corrupción. Porque no es un gobierno legítimo el que estaba sobre Israel en la época. Entonces, como el gobierno que tenemos no lo dice explícitamente, como el gobierno que tenemos no es legítimo, tenemos que recurrir al pragmatismo. Iba a decir algo, ya nos vamos. Desde hace tiempo yo tengo la pregunta que creo que no va a poder ser ahorita No, en este instante ya no, la respuesta, pero este tipo de estrategias de enseñanza en el Eclesiastés, como otros, a veces chocan con las enseñanzas de Jesús. En cierto modo, sí. Ajá. Entonces, esto creo que ya lo has dicho, tenemos que tomarlo como una referencia, Sí. aquí le llaman como temas de sabiduría, como una forma de ser entendido. Pero ¿a dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar a definirnos cuando estamos en una situación de ambivalencia? Sí, ahí la respuesta en menos de un minuto que voy a dar, o a tratar de dar, es que el modelo político de comportamiento del Señor Jesús, a diferencia del Eclesiastés, entra más en el ámbito del anarquismo. ¿Sí? El anarquismo. Anarquismo. Jesús era más bien anarquista. Y la prueba del anarquismo, entre comillas, de Jesús es la manera en que dialogó con Pilato. O sea, es un rechazo total, es un desprecio total a la altanería de Pilato. Yo te puedo librar, negociamos acá en lo oscurito. Estaban de hecho en lo oscurito. Negociamos acá y yo te libro y vas a ver que sales. Es más, vamos a ver que saquemos a un reo que tengamos ahí, como dice la tradición. Es más, vamos a dar a escoger si te quieren a ti o al otro. Y no pasó, ¿no? Barrabás quedó. ¿Sí? Entonces, Jesús es un anarquista, en realidad, entre comillas, porque Jesús rechaza absolutamente todo el poder humano representado por él. Pero sí es tema para la siguiente oportunidad.
nada más así, ligerito, para contestar la observación, que es buena, importante. Lo dijo usted, hermano Agustín, lo dijo usted muy bien al final, ante situaciones ambivalentes. Sí, porque Sí, muy bien. van las dos cosas. Sí.